Buenas tardes, hoy los estamos recibiendo otra vez desde el canal, queriéndoles presentar cómo responder preguntas Saber 11 desde el área de las ciencias naturales, específicamente desde el área de la química, y poder reconocer esos saberes que se requieren para poder abordar este tipo de pruebas, cómo contestarlas de manera más sencilla, cómo hacer su interpretación y su lectura de manera eficiente, que podamos dar respuesta a esas preguntas que de pronto se hacen con el fin de reconocer competencias en el área de la ciencia de la química. Es importante destacar que siempre las preguntas saber busca reconocer si los jóvenes que están estudiando grado 11 manejan o tienen conocimientos en el área de la química, y cómo los interpreta, cómo los analiza, cómo puede hacer una lectura para su interpretación. Vamos a leer la pregunta completa y les vamos a dar poco a poco cuáles son los indicios que nos está dando la pregunta para poder interpretarla. También vamos a reconocer qué saberes debemos tener para ese tipo de pregunta. Entonces vamos a mirar la pregunta. Dice: Andrés introduce una cantidad inicial de aire, volumen inicial, en un recipiente con un émbolo móvil. Luego pone libros sobre el émbolo y registra el cambio del volumen que observa. El volumen, en este caso, va a observar los volúmenes finales. A continuación, pues él hace una tabla de datos en la cual pues está poniendo en una fila en este caso en una columna, los datos de cuántos libros se está empleando para hacer, digamos, parte del émbolo. Entonces él dice la fuerza que va a hacer el émbolo. Entonces dice que pone 0 libros y inicia con un volumen de 6 mililitros. Después pone un libro y ese volumen que era inicial en 6 termina en 5.4, y después pone 2 libros y va a terminar en 4.8, 3 libros, 4.2, 4 libros, 3.6. Lo que estamos observando es una reducción del volumen de acuerdo a unos datos que van cambiando. Entonces, de acuerdo con lo anterior, él está también poniendo la diferencia de volúmenes para mirar cuánto ha variado el volumen con respecto a la cantidad de libros que está poniendo en el émbolo. Entonces, de acuerdo a eso, él podría dar una conclusión sobre el cambio del volumen en el experimento. ¿Y cuál debería ser esa conclusión? Es la pregunta. Entonces, la primera dice: la presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen aumenta. La segunda dice: a mayor número de libros hay mayor presión y el volumen disminuye. La presión ejercida por los libros siempre es la misma y el volumen disminuye. Y la D dice: a menor número de libros hay mayor presión y el volumen aumenta. Entonces vamos a mirar cómo analizaríamos. Es importante entender que esta es una pregunta de indagación, es la capacidad para comprender que a partir de la investigación se construyen explicaciones sobre el mundo natural, y además involucra los procedimientos o metodologías que se aplican para generar más preguntas o intentar dar respuesta a ellas. Si vamos a darnos cuenta, la pregunta nos pone dos circunstancias muy importantes. La primera es que cada vez que yo pongo libros, se va a ver un registro de cambio en el volumen. Entonces vamos a ver que a medida que aumentamos la cantidad de libros sobre el émbolo, se está dando cambios en el volumen observado. Entonces nosotros podemos mirar la variación de los volúmenes y mirar si yo pongo libros, que sería aumentar en este caso la presión, qué le está sucediendo al volumen dentro del émbolo o de lo que nosotros estamos oprimiendo en este caso. Si vamos a hacer una imagen, los libros como los estamos viendo en el diagrama del lado derecho, podemos darnos cuenta que al aumentar los libros, en este caso, el volumen se va a disminuir. Eso tiene que ver con la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que si aumento la presión de un gas en un recipiente cerrado, este volumen es inversamente proporcional al recipiente. Entonces, cuando la temperatura es constante, en este caso nosotros no vamos a modificar temperaturas, el volumen es inversamente proporcional a la presión.
Si la presión aumenta, el volumen va a disminuir, como lo estamos viendo en la figura de al lado. Entonces, ¿y cómo lo estamos viendo en los resultados del experimento de Andrés? Si lo vamos a mirar en los resultados, entonces vamos a identificar que a mayor número de libros hay mayor presión y en este caso el volumen disminuye. Entonces, si nosotros reconocemos en las otras preguntas, dice la presión ejercida por los libros siempre es la misma, no, no es la misma, porque va a ir aumentando a medida que se va aumentando la cantidad de libros. La segunda, bueno, pues es la respuesta correcta. A mayor número de libros hay mayor presión y el volumen disminuye. La C dice la presión ejercida por los libros siempre es la misma. No, no siempre es la misma, está aumentando y el volumen disminuye. Y la D dice a menor número de libros hay mayor presión. No es cierto, porque si yo quitara, en este caso no estoy quitando libros, sino estoy poniendo libros, entonces está mal planteada la respuesta. Entonces la respuesta para este tipo de preguntas sería la B y se basa en la ley de Boyle. Les agradezco mucho por haber puesto atención. Vuelvo a recordarles, siempre tengan en cuenta los conocimientos, sacar de pronto en el papel rápido datos que les parezcan singulares a la respuesta para que cuando ustedes lleguen a analizar y buscar la respuesta en las propuestas por el IFES, ustedes puedan ubicar de manera rápida la respuesta a la pregunta. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video en nuestro canal. Hasta luego.